No sé si te has enterado de esta nueva película que ha lanzado Netflix con Aitana, otra vez como protagonista, que se llama Pared con Pared. Y lo importante no sé si es la película, lo importante es que está basada en hechos reales. Es decir, el tal vecino, que resulta que era el vecino por el cual Ana Guerra, que era la cantante que estaba tocando el piano y por la cual se quejaba, pues ahora Netflix ha tomado toda esta historia, ha dicho, oye, vamos a crear esta película, que cuidado, he leído algo de que también tiene que ver con una versión francesa, etcétera. Pero bueno, quería analizar los hechos porque me preguntarás, oye Pablo, una persona que ha denunciado los hechos sobre una historia suya de su vida, ¿puede crear Netflix o cualquier otra productora ahora mismo una serie, una película, sin pagarle, sin pedirle autorización? ¿Dónde están los derechos de autor? ¿Dónde están cualquier tipo de derechos? Vamos a ver aquí un poquito la historia. Primero de todo, el vecino, que como vemos no se esconde de los hechos. Esto es relevante porque cuanto más públicos sean los hechos, más notorios, pues al final más van a estar en dominio público, por lo tanto menos protección van a tener. Es decir, si tú quieres proteger, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la intimidad, derecho al honor, etcétera, pues cuanto más estás en el anonimato, pues más se dice que tiene que protegerse tu intimidad. Ahora, un personaje público, como puede ser las personas que aparecen en televisión, un youtuber, cualquier persona que esté en internet, que lo esté haciendo de manera, es decir, esté creando contenido de forma que quiera ser públicamente reconocido, pues al final esta persona no tiene la misma protección en cuanto a la imagen, al honor, a la reputación que pueda tener una persona anónima, ¿vale? Entonces, el vecino, ¿qué nos dice? Pues lo primero, que él es la persona identificada, además, portada, pues aquí él denunciando los hechos con Ana Guerra. Además, fíjate el tono con el que lo dice, el vecino liberado de la tortura del piano, ¿vale? Un poco, entiendo que además es humorista, ha hablado de que va a sacar un libro, y bueno, me ha llamado la atención porque al final, lo típico, como hablo de estas cosas, pues siempre alguien me va a mandar ese hilo de Twitter, y bueno, vemos que la película que se lanza en Netflix, con Aitana, pues Pared con Pared, ¿vale? Se estrena ahora el 12 de abril y lo importante es que aquí el vecino pues ha hecho un hilo de Twitter y dice lo que vamos a ver. Primero, que bueno, dice que nadie le ha pedido permiso, por en general nos cuenta la historia, que es la misma historia que él denunció en su momento en televisión, también con Ana Guerra al final. No tiene mucho sentido, es decir, no tiene mucho recorrido o no es complejo de entender cuando estamos hablando de un vecino que se queja de que tiene otro vecino que toca el piano y por lo tanto le molesta porque la pared no está lo suficientemente aislada y que acústicamente, pues oye, que no le permite trabajar o hacer su vida. Que esto es un problema que tiene mucha gente en cualquier país, que al final los vecinos, pues las paredes sabemos que no te aíslan de todos los ruidos. Pues bueno, aquí vemos cómo nos cuenta toda la historia, incluso, fíjate, un elemento que podría venir a decir, oye, aquí hay conflicto de propiedad intelectual, hay algún tipo de conflicto. Fíjate, él sube una fotografía en la cual demuestra que él también tiene un gato, fíjate su apariencia, sus rasgos personales, con gafas, con barba, y luego resulta que el personaje de la película o de la serie, la película en este caso, es idéntico, tiene un gato también, mismo estilo de vestimenta, fíjate, mismos rasgos personales. Y bueno, y en este caso, bueno, también hay coincidencias que pueden ser graciosas, que parece ser que es que el Edge de Ana Guerra en ese momento aparece en esta película, entonces es como pues ya por meterle un poco de cizaña o de gracia al tema. Pero bueno, cuenta la historia, fíjate, el tío pues la verdad que está bien trabajado, el trabajo de investigación lo ha hecho muy bien, incluso dice que cuando pones en el buscador de Netflix Ana Guerra, que no participa en la película, casualidad o no, te aparece la película, entonces totalmente que hay una vinculación directa con los hechos reales. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, te explica todo esto, incluso enseña una entrevista donde los actores dicen que no conocían de la historia, incluso Aitana dice que la historia se dio a conocer justo cuando ellos ya habían empezado el rodaje. Para mí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que los hechos reales o los hechos que son públicos, notorios, algún hecho histórico, no tienen propiedad intelectual, aunque cueste pensarlo. Dices, oye, es que la idea es mía. Sí, pero es que lo que protege la propiedad intelectual es la expresión en un soporte de las ideas. Es decir, yo tengo una idea y escribo un guión, la propiedad intelectual protege ese guión. La propiedad intelectual puede proteger imágenes, puede proteger incluso las canciones. Es decir, si me dijeras, no, es que yo era el vecino que escribía la música y ahora resulta que esa música que yo escribía la están utilizando en la película porque de repente alguien se ha acordado y se la ha sugerido o por ejemplo, la han descargado de internet para utilizarla. Ahí sí se protegería porque estaríamos protegiendo ese fonograma, es decir, la canción. Pero tienes que entender de que los hechos, las declaraciones que uno ha hecho, es decir, una entrevista, lo que uno haya dicho, no se protege con propiedad intelectual o con derecho de autor. Ahora me preguntarás, oye Pablo, ¿y algún otro derecho que pudiera proteger? Tenemos el derecho al honor. Es decir, podemos utilizar alguna ley, el derecho al honor, tal vez decir que se está atacando a su reputación o que se está dañando su imagen. En este caso no. Y además, ¿por qué te he dicho al principio del vídeo, fíjate, es cómico
o es decir, se dedica al stand-up comedy como humorista, es decir, parece ser que el vecino, que además se apoda así, es decir, ha utilizado su conflicto para ganar fama y además apodarse el vecino. Es decir, teniendo un nombre, teniendo a lo mejor otro nombre artístico que lo utilizaría, ha utilizado todo el contexto de los hechos para generarse un personaje, un papel o ya tener una historia que seguramente si hace stand-up comedy, es decir, si se sube a un escenario y cuenta chistes y cuenta historias, pues seguramente está hablando de eso. Entonces, fíjate, cuando tú estás utilizando todo esto, al final estás dando a entender de forma tácita que con esta historia tú quieres tener algún rédito, que tú quieres ser reconocido como el vecino. Por lo tanto, que además se hagan referencias a ti en una serie, siempre y cuando no sean despectivas o puedan ser con toques de humor o de parodia, es decir, que no se te esté dañando la imagen y que en todo momento se entienda que es parte de la película, del contexto, del tono, del propósito, pues en estos casos tampoco se protegería con derecho al honor. Entonces, si esta persona decidiera ir a un abogado o lo que sea, pues lo más normal es que no tuviera ningún problema. Y por lo tanto, Netflix no tiene que pedir permiso ni autorización para estar publicando esta película o, por ejemplo, para estar utilizando referencias o incluso poner un gato porque el vecino también tenía un gato. Nada más, espero que te haya resultado interesante, que hayas aprendido algo más de propiedad intelectual, como no, como en todos los vídeos de este canal, y por supuesto que me dejes tu opinión en los comentarios. Te dejo el hilo al Twitter en la descripción y para cualquier cosa suscríbete para tener más sobre propiedad intelectual. Y lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y te veo en el siguiente vídeo.